La noticia de la ejecución de Kevin Toys no tardó en recorrer cada rincón del aparato de inteligencia nacional. No era un nombre menor, no era un caso aislado. La forma en que lo asesinaron, en un gimnasio de élite, con precisión quirúrgica, sin margen de error. Eso no había sido una casualidad. Pero ¿quién pudo haber hecho eso? ¿Con quién se pudo haber metido para acabar de esa manera? Para muchos era solo la consecuencia de una guerra silenciosa que desde hacía meses se estaba gestando en los pasillos del crimen organizado en Jalisco. Pero para Harfuch era mucho más. No era solo un nombre más, era una pieza clave que, de entenderse a fondo, podía exponer la red oculta que venía tejiéndose entre influencers, figuras públicas y líderes narcos. Apenas pasaron 48 horas del asesinato y Harfuch ya había ordenado un operativo especial. No quería intermediarios, no quería filtraciones, no quería fiscales de escritorio. Él mismo en persona dio la instrucción: catear la casa de Kevin Toys, no solo para encontrar pistas de sus asesinos, sino para desenterrar lo que estaba oculto detrás del personaje. Porque lo que todos sabían, y pocos decían en voz alta, era que Kevin no solo mostraba armas doradas y camionetas blindadas en redes, también era el engranaje silencioso de un mecanismo mucho más grande y más oscuro de lo que su cuenta de Instagram dejaba ver. La madrugada del jueves 17 de abril, 6 camionetas negras sin logotipos oficiales se apostaron frente al fraccionamiento privado donde vivía Kevin Toys. El lugar era una fortaleza en sí misma. Muros altos, cámaras en cada esquina, sensores de movimiento, guardias privados con rostros impasibles. Pero ese día la orden era directa y sin restricciones. Entraron sin previo aviso, sin necesidad de golpear las puertas. Las cerraduras electrónicas fueron neutralizadas en segundos. Cuando los agentes irrumpieron, la casa parecía vacía, pero el silencio tenía otro tono. No era calma, era abandono. En el interior todo seguía en su sitio. El mármol pulido, los sillones de piel importada, la cava con botellas de 30,000 pesos, los retratos colgados en pasillos donde Kevin posaba sonriente con políticos, cantantes de corrido y empresarios de dudosa reputación. Pero bastaron 10 minutos para que el ambiente cambiara. Una de las agentes que revisaba el sótano encontró una puerta oculta tras un panel de madera. Al abrirla, la peste lo dijo todo. Era una habitación sellada, sin ventanas, sin ventilación. Dentro 4 cuerpos en avanzado estado de descomposición. Hombres atados de pies y manos, con bolsas en la cabeza y signos de tortura visible incluso en la carne ya deteriorada. No era un cuarto de pánico, era un cuarto de ejecución. Los rostros eran irreconocibles a simple vista, pero uno de los agentes notó algo. 2 de los cadáveres tenían tatuajes visibles, aún legibles en la piel muerta. Uno de ellos mostraba una M estilizada, el símbolo de la malliza. Otro una calavera con una serpiente cruzando el cráneo. Ambos signos claros de la afiliación del grupo rival de los Chapitos. De inmediato se pidió apoyo forense, pero para Harfuch la conexión era evidente. Kevin Toys no era un simple influencer, estaba metido hasta el cuello. La búsqueda continuó por horas. En una de las habitaciones, tras una pared falsa en el closet principal, encontraron lo que parecía un cuarto de documentos. Carpetas, discos duros, USBs y sobres con fotos impresas. No estaban al azar, estaban organizados. Algunos con fechas, otros con nombres, y ahí entre papeles amarillentos por el tiempo, había pruebas que nadie esperaba. Fotos de Kevin Toys reunido con figuras del crimen de primer nivel. Una imagen lo mostraba abrazando a un operador del cártel de Juárez, otra conversando en una mesa de restaurante con un conocido traficante del CJNG. En otra, más inquietante aún, aparecía al fondo de una fiesta en la sierra junto a miembros de la vieja escuela de las Beltrán Leiva. Pero eso no era todo. En una caja fuerte escondida, dentro del baño principal, encontraron más. Bloques de billetes en dólares y euros, al menos 3 pasaportes falsos, una libreta escrita a mano con una lista de pagos, fechas y siglas. RAMZ 25K, OGS 15K mensual, Huevo J en espera. Y más abajo una palabra escrita con letra más apretada: traición. Harfuch leyó esa línea varias veces. No estaba claro a qué se refería. ¿Había sido Kevin traicionado o él habría traicionado a alguien más? En la cocina, dentro de un compartimiento del refrigerador que había sido modificado para ocultar objetos, los agentes encontraron paquetes envueltos en cinta plástica negra. Al abrirlos descubrieron distintas sustancias: cocaína, fentanilo, metanfetamina cristalizada. Todo empaquetado y listo para la distribución.
También había sellos con logotipos falsos de farmacias, con los cuales presumiblemente se comercializaban los productos por canales que simulaban ser legales. Las marcas eran reconocibles para cualquier agente que llevara tiempo en la lucha contra el narco. La red de distribución disfrazada de microempresas farmacéuticas era un viejo truco, pero no en casas de influencers. Mientras la casa era cateada, Harfuch no dejaba de caminar por el lugar. Iba de un cuarto a otro, sin hablar, tomando notas mentales. Se detenía frente a cada foto. Observaba cada rincón como si buscara una sombra que aún estuviera ahí. Para él todo encajaba, con una lógica cruel. Kevin no fue una víctima casual. Fue un intermediario, un operador, un recolector de favores. Y lo más probable es que alguien, en algún momento, descubrió que había cruzado una línea, que su ambición o su lengua lo había llevado más lejos de lo permitido. Ya en la azotea, uno de los agentes encontró una caja metálica enterrada bajo una jardinera artificial. Al abrirla se halló algo más perturbador que cualquier cadáver: un conjunto de grabaciones en formato físico y digital. Videos que mostraban reuniones privadas, intercambios de maletines, entregas nocturnas en casas de playa. En uno de ellos, captado con una cámara en primera persona, se escuchaba claramente a Kevin hablando sobre pagos, entregas y rutas. Pero ¿cómo fue que Kevin Toys decidió meterse en ese mundo? ¿Por qué involucrarse en una carrera que sabía que más tarde que temprano perdería? A Kevin Toys no lo parió el crimen, pero sí lo abrazó desde joven. Su nombre real era Kevin Castro y nació en una familia de clase media en Culiacán, donde la cultura narca no se respira, se mama desde la cuna. Su hermano mayor Marquitos ya para ese entonces era una figura ascendente en las redes sociales, mezclando estilo buchón, bromas pesadas, camionetas blindadas y una vida que parecía una película de Netflix. Dinero fácil, mujeres, música a todo volumen y respeto en la calle. Kevin creció viendo eso. No era necesario que nadie le dijera qué hacer. El camino estaba ahí, puesto como una alfombra roja, y él, como muchos, solo tuvo que dar el primer paso. El adolescente no fue un muchacho particularmente problemático, pero tenía algo que lo hacía destacar: su habilidad para imitar. Podía replicar los gestos, las frases, la forma de vestir, la actitud desafiante de los mayores, y eso le funcionó. Pronto los amigos de Marquitos comenzaron a incluirlo en sus reuniones, sus viajes, sus fiestas. Primero como el hermano menor simpático, luego como uno más del equipo. Y con el tiempo, como alguien que sabía moverse con inteligencia, sin necesidad de levantar sospechas. Kevin entendió desde temprano que en ese mundo, el que habla de más se muere, pero el que observa y guarda silencio se vuelve valioso. Su entrada formal al mundo criminal no fue con un arma, ni con un levantón, ni siquiera con un paquete de droga. Fue con un celular. Kevin fue quien se encargó al principio de las redes de su hermano. Subía los videos, coordinaba las campañas, administraba los patrocinios. Pero más allá de los filtros y los hashtags, aprendió algo más importante: a manejar la imagen. Sabía qué mostrar, cuándo hacerlo y sobre todo, qué esconder. Ese conocimiento en una era donde el poder también pasa por los dispositivos móviles fue lo que lo puso en la mira de personajes más pesados. Con el tiempo empezó a trabajar de manera independiente. Creó su propia cuenta, su propio estilo, más sobrio que el de Marquitos, más elegante, menos bromista, más enfocado en proyectar poder. Subía fotos en yates, en ranchos, rodeado de hombres armados que nunca mostraban la cara, con copas de whisky importado y relojes que costaban más que un departamento. Nunca decía de dónde salía el dinero, tampoco lo preguntaban, porque en ese mundo, si pareces tenerlo, nadie se detiene a pedirte comprobantes. Fue en una fiesta en Mazatlán donde su suerte y su rumbo cambiarían para siempre. Lo invitaron unos amigos de Marquitos, pero él no sabía que esa reunión estaba organizada por un operador del cártel de Sinaloa, vinculado a una de las fracciones más agresivas de la Malliza. Kevin, sin saberlo del todo, entró a un espacio reservado para los que ya están dentro, y allí, entre guitarras, droga, mujeres y seguridad privada, alguien lo observó. Aquel hombre, del que nunca se supo el nombre verdadero, se le acercó con una sonrisa y un vaso de tequila. Le habló sin rodeos, que había visto su perfil, que le gustaba su estilo, que tenía aporte, que podía servir para algo más que tomar fotos. Kevin, halagado y un poco ebrio, solo asintió. No era un trato, era una invitación. Y en el narco, una invitación es como una profecía. Días después lo contactaron para un jale sencillo. Nada peligroso.
Solo tenía que aparecer en una reunión en un rancho en Durango, tomar unas fotos, hacer un par de videos y enviarlos a una cuenta específica. Kevin aceptó. Lo trataban bien, le pagaban mejor y sobre todo lo respetaban. Algo que en las redes sociales podía costar años conseguir, en el mundo criminal se ganaba en una sola noche si sabías moverte. A partir de ahí todo fue creciendo. Ya no era solo el que subía videos, era el que sabía cómo editarlos para que el mensaje se entendiera, el que ayudaba a mover cargamentos sin decir una sola palabra, solo con cambiar una foto de perfil o usar un emoji específico en una historia de Instagram. Kevin se volvió un puente. No cargaba rifles, pero conectaba. No mandaba sicarios, pero conocía a quienes los mandaban. Y eso lo volvió famoso. Con el tiempo su relación con la melliza se volvió más cercana, pero también empezó a jugar en otros frentes. Por sugerencia o necesidad de proteger a su hermano, comenzó a acercarse a operadores de los Chapitos. Ellos también lo vieron como un activo útil, joven, visible, conectado. Empezó a asistir a sus reuniones, a participar en operativos sociales como llevar despensas, organizar fiestas, mover artistas. Lo hacía bajo la premisa de apoyar a la comunidad. Pero todos sabían que era más que eso. Era propaganda, era control de imagen, era dominio suave. Así, sin darse cuenta del todo, Kevin se había metido en lo más profundo del pantano. Ya no era un influencer que coqueteaba con el narco. Era un operador de imagen, un administrador de silencios, un facilitador de encuentros. Tenía acceso a reuniones privadas, a números que no estaban en ninguna agenda, a videos que podían destruir carreras o levantar sospechas. Y todo eso lo almacenaba. Lo guardaba por si algún día lo necesitaba. Porque Kevin, aunque joven, no era ingenuo. Sabía que ese mundo, por más lujoso que pareciera, se podía volver contra ti en cualquier momento. Ganó respeto, lo saludaban con deferencia, le abrían puertas, le ofrecían protección. Ya no era el hermano de Marquitos, era Kevin Toys, el que podía organizarte un cumpleaños en una isla con seguridad, artistas y sin que nadie se enterara. El que conocía los horarios de los retenes, el que podía mover un paciente sin tocarlo, el que hablaba poco y grababa mucho. Pero ese mismo respeto fue el que lo puso en peligro, porque en algún momento cruzó una línea. Quizás fue cuando aceptó trabajar con dos bandos al mismo tiempo, o cuando filtró una foto que no debía, o cuando cobró por guardar silencio y luego habló con alguien más. No está claro, pero lo cierto es que alguien en algún punto decidió que Kevin sabía demasiado, y en ese mundo saber demasiado no es un privilegio, es una sentencia. ¿Ahora qué pasará con Marquitos Toy? ¿Será que también estaba metido en todo este mundo y dilema criminal? Cuando Harfuch terminó de revisar los documentos, videos y pruebas encontradas en la casa de Kevin Toys, no se permitió ni un minuto de pausa. Sabía que cada hoja, cada fotografía, cada nota en los márgenes de aquellas libretas hablaban de una estructura más amplia y más enraizada de lo que muchos querían aceptar. Kevin no había sido un actor secundario en el mundo narcodigital. Había sido un engranaje, un operador disfrazado de influencer, pero lo que más le preocupó a Harfuch no fue solo el contenido de las pruebas, sino a quienes apuntaban, porque entre todos los nombres, alias y rutas, uno brillaba con especial intensidad: Marquitos Toys. El nombre no era nuevo para él, ya desde hace meses lo tenía en el radar, pero su fachada de creador de contenido, de influencer ruidoso y hasta bufonesco, lo había blindado ante una acción directa. Nadie había querido tocarlo. No vale la pena, le decían. Es puro show, le insistían. Pero ahora, con la muerte de Kevin y la red expuesta, Harfuch ya no tenía dudas. Ese joven que bailaba con fajos de billetes, que se grababa en convoyes y fiestas con músicos y armas cortas, no solo era un bufón, era un enlace. Una pieza viva, y si quería llegar al núcleo de todo esto, tenía que caer él también. Tenía que hablar, tenía que decidir si quería sobrevivir o hundirse con todos los demás. Ordenó a su comando de confianza que lo localizaran de inmediato. No quería llamadas, no quería alertas, quería que lo atraparan como a cualquier otro, sin privilegios, sin espectáculos. Y así fue. Marquitos Toys fue ubicado esa misma mañana, sentado en una cafetería de lujo en una zona exclusiva de Zapopan. Vestía relajado, como si el mundo no se estuviera desmoronando a su alrededor. Camisa blanca, abierta hasta el pecho, lentes oscuros, un reloj que valía más que el auto promedio y un par de acompañantes en una mesa cercana. Parecía tranquilo, tal vez pensaba que el tiempo, el escándalo y las balas ya habían pasado. Tal vez creía que su silencio bastaba para mantenerlo a salvo. Pero no fue así. 3 camionetas negras se detuvieron al frente del local.
Los hombres descendieron sin decir palabra. Uno de ellos entró con paso decidido, lo miró directo a los ojos y simplemente dijo: «Ven con nosotros, ahora». Marquitos ni siquiera tuvo tiempo de preguntar. Los otros clientes apenas entendían lo que pasaba, pero el tono, el uniforme encubierto y la postura de los agentes no dejaba espacio para dudas. No hubo esposas, pero tampoco cortesía. Lo escoltaron fuera del local, lo metieron en el vehículo sin explicaciones y arrancaron. Todo duró menos de 3 minutos. Fue llevado a una sala de interrogatorios en un recinto sin identificación, un lugar donde no entraban cámaras externas, ni abogados de oficio, ni llamadas de cortesía. Solo paredes grises, un foco directo y una silla frente a otra. Harfuch llegó poco después. Entró sin mirarlo, se sentó frente a él con una carpeta en la mano y solo lo observó por unos segundos. Marquitos estaba nervioso, tenía el rostro pálido, las manos inquietas. No sabía si fingir tranquilidad o suplicar. No entendía el tono. No sabía si estaba ahí como testigo, como cómplice o como siguiente objetivo. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó Harfuch sin levantar la voz. Marquitos tragó saliva, evitó la mirada y solo murmuró: «No, señor, no tengo idea». «Tu hermano está muerto», respondió el jefe policial sin rodeos. «Lo mataron, lo ejecutaron. Y en su casa había 4 cadáveres en descomposición. Drogas, armas, documentos que te mencionan a ti. Así que no me digas que no sabes. No tienes ni un segundo para jugar a ser inocente». El silencio cayó como plomo. Marquitos se quedó sin palabras. Abrió la boca, pero no salió nada. Finalmente dijo lo primero que se le ocurrió: «Yo no sabía lo que hacía mi carnal». «¿No sabías?», interrumpió Harfuch, golpeando la carpeta contra la mesa. «¿No sabías que apareces en sus fotos con operadores de la Malliza? ¿No sabías que organizaban fiestas pagadas por células del cártel de Sinaloa? ¿No sabías que grababan entregas en tus fiestas, en tus eventos?». Marquitos cerró los ojos. El sudor ya bajaba por su frente. No respondía. Estaba paralizado. Harfuch se inclinó hacia adelante. Su voz bajó, pero el tono era aún más duro. «Escúchame bien, Marco. No estás aquí porque seas famoso. Estás aquí porque lo que tienes en la cabeza puede decidir el futuro de más de una organización. Y porque si no hablas vas a acabar igual que tu hermano. Solo que tú no vas a tener un entierro privado ni una cadena de oro sobre el ataúd. Vas a terminar en una celda o con una bolsa negra en el desierto. ¿Eso es lo que quieres?». Marquitos bajó la mirada. Respiraba entrecortado. Se aferró al borde de la silla. Murmuró algo que apenas se escuchó. «Yo no soy como él. Tú sabías todo y te hiciste el ciego. Pero no estás muerto, aún puedes hablar». El interrogatorio continuó por casi 2 horas. Al principio Marco se negaba a responder. Se encogía de hombros, decía que no recordaba, que no estaba seguro, pero Harfuch sabía presionar. Le mostró documentos, grabaciones, capturas de pantalla. Le mencionó nombres que solo alguien dentro del círculo podía conocer, hasta que finalmente Marquitos se quebró. No fue con gritos ni con amenazas explícitas. Fue con una frase que le susurraron al oído mientras salían de la sala por unos minutos. «Ya hablamos con uno de los que estaban con tu hermano. Él sí cooperó. ¿Quieres que te pongamos cara a cara con lo que él dijo de ti?». Eso bastó. Cuando Harfuch volvió a entrar, Marquitos ya no era el mismo. Estaba encorvado, derrotado, pálido. Y empezó a hablar. Lento, entrecortado, temeroso. Confesó haber ayudado a organizar eventos para ciertos operadores. Dijo que a veces solo era relaciones públicas, que no sabía a quién era quién, pero que se enteraba después. Admitió que su hermano le pedía contactos, vehículos, locaciones seguras. Aceptó haber recibido dinero a cambio de colaboraciones con figuras sospechosas. Y lo más importante, confirmó que algunos de los nombres que aparecían en los documentos de Kevin sí eran reales. Sí eran parte de una red, y sí sabían quién era él. Harfuch lo escuchó en silencio. Anotaba, asentía. A veces simplemente lo observaba como si midiera cuánto más podía extraerle. Al final, cuando Marquitos ya no tenía más que decir, cuando su voz era apenas un suspiro, el jefe de seguridad cerró la carpeta con calma. Se levantó. «Te vas a quedar aquí», dijo sin mirarlo, «en una celda. Vas a tener tiempo de pensar, de decidir si quieres seguir hablando o si prefieres que te borren como a tu hermano». Hizo una señal. 2 agentes entraron de inmediato. Tomaron a Marquitos sin violencia, pero sin amabilidad. Él no dijo nada.
Ya no tenía fuerza, solo dejó que lo llevaran. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.